Bienvenidos sean todos, comunidad Listín Diario, a este primer encuentro, El Listín Te Escucha, una plataforma que hemos ideado para orientar, pero sobre todo también para educar en todos los temas que tienen que ver con la salud mental. En el día de hoy contamos con la presencia de una profesional a carta cabal. Nos referimos a Rosa Mariana Brea Franco, una institución en la República Dominicana en el tema del manejo del duelo. Es una experta en crisis y también en este importantísimo tema. Con ella vamos a hablar de las etapas del duelo, vamos a hablar de cómo nos ha afectado la pandemia del COVID-19, qué hacer en estas Navidades con este dolor, esta pérdida que muchos podemos experimentar en cualquier escenario de nuestra vida, no solamente con la pérdida física de una persona, sino también con otras pérdidas importantes que a veces no las reconocemos. Así que manténganse en la sintonía y sean todos bienvenidos una vez más a esta primera entrega del Listín Te Escucha. Bienvenida Rosa Mariana, para nosotros realmente es un honor, un placer de que nos acompañen, sobre todo para airear y hablar de este tema tan importante como es el duelo. Pues gracias Ricardo por la invitación, con mucho gusto. Compartimos un poquito, intercambiamos un poco en este tema tan necesario en estos momentos. Sí, y sobre todo porque es una palabra que la hemos escuchado muchísimo, sobre todo a raíz de esta pandemia que no se ha ido aún. Hay gente que habla de post-COVID, pero aún la estamos viviendo de alguna manera. Y esta palabra pues ha salido mucho a la luz. Y me gustaría que iniciáramos hablando de qué es el duelo y qué abarca, en el entendido de que quizás muchas personas entienden que duelo solamente es la pérdida física de una persona. ¿Qué abarca realmente el duelo en sentido general? Bueno, vamos a hacerlo lo más comprensible posible. El duelo es un proceso, es todo proceso que un ser humano vive ante una pérdida. Este proceso nos va a afectar en diferentes áreas de nuestra vida, en el aspecto físico, en el aspecto cognitivo, cómo pensamos, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual. O sea, es como una remoción que la persona tiene cuando vive una pérdida. Por supuesto, hay muchos tipos de pérdidas. No solo es la pérdida de un ser querido por muerte. Tenemos el diagnóstico de una enfermedad, podemos tener la pérdida de un trabajo, la conclusión de una relación, el mudarse, la inmigración, el perder objetos de valor que tú pierdas, claro, sin hablar de terremotos, desastres naturales y pandemias como la que estamos viviendo. Entonces tenemos múltiples pérdidas. Lo que sí es importante destacar que las pérdidas nos van a afectar dependiendo de muchas variables. Por ejemplo, la personalidad del doliente. Tú sabes que hay personas que son más resilientes, hay personas que saben manejar situaciones difíciles, conflictivas en sus vidas. Otras personas son más vulnerables, también depende de la edad, también depende de la relación que tú hayas tenido con ese ser querido, como decía, el vínculo y el tipo de pérdida. Porque no es lo mismo, Ricardo, que a ti te digan que un familiar tuyo fallece por un infarto o por un accidente, o sea, una pérdida, un suicidio, una pérdida traumática, esos son duelos traumáticos, a que sea un duelo un poquito más anticipado por una enfermedad. No quiere decir que sea más llevadera ni más fácil, pero es menos impactante para las personas. También tenemos pérdidas intangibles, que son como más sutiles, más difíciles, más encubiertas. Ahora mismo con el tema de la pandemia hemos vivido muchas pérdidas intangibles, como la pérdida de la libertad, la incertidumbre, la inseguridad, además de las tangibles que ya conocemos, pero tenemos con lo que son como más claras, vamos a decir. Pero las intangibles con esta pandemia han resultado ser mucho más evidentes. Con esos toques de queda que perdíamos, obviamente, bueno, tengo que estar a las 9 en casa, no puedo salir. El mismo uso de la mascarilla, claro. O sea, porque las personas no estábamos acostumbrados. Cuando uno veía a los orientales, a los chinos que andaban
con sus mascarillas, tú decías, bueno, qué curioso acostumbrarse a andar así, pero ya nosotros estamos así. Sí, es cierto. O sea que realmente es una situación nueva para nosotros. ¿Y por qué, Rosa María, me surge esta pregunta? ¿Nos cuesta tanto hablar de duelo? Fíjese que, si bien es cierto que la muerte, podríamos decir que es lo único seguro que tiene el ser humano. O sea, una persona nace, no sabemos si va a estudiar, no sabemos si se va a casar, no sabemos si va a tener hijos, sí sabemos que se va a morir. Sin embargo, huimos a hablar del tema. De hecho, en las funerarias o en ambientes de esta naturaleza, es el momento que la gente reflexiona, pero tan pronto sale de ese lugar, es como que se vuelve y se olvida de este tema y como que no lo quiero hablar. De hecho, en las familias no se habla, no hablamos de esto cuando es lo más cotidiano. ¿Tendríamos alguna razón para esto? Lamentablemente se le tiene mucho temor a hablar de la muerte, es un tema tabú. Sí. Y yo insisto, como terapeuta de duelo ya de muchos años, que si nosotros educáramos a nuestros niños desde pequeños con la realidad de la muerte, de los cambios, porque un niño puede vivir la muerte de un abuelito, hasta de un hermano, de un papá también, o de una mamá, de un profesor, de un compañero de curso, de una mascota. Entonces son maneras que los niños van aprendiendo a lidiar con el tema de la pérdida por muerte. Entonces sí se le tiene mucho miedo. No obstante, Ricardo, yo te diría que ahora con esta pandemia el tema del duelo en relación a la muerte ha salido mucho. Entonces hay muchas personas que se angustian, que no saben cómo manejarlo y están muy desorientadas, porque definitivamente no hemos visto de frente con el tema de la muerte en esta pandemia del COVID-19. Así es. Y se habla, bueno, usted nos decía que duelo es un proceso. Entonces, individual. Exacto. Y único para cada persona. Para cada persona. Por eso es que es tan complejo. Sí, me imagino que ahí están, quizás ahí vienen los mitos, tabúes, pero ¿y tú por qué has durado tanto en tu duelo? Si fulanito le pasó peor y tú estás como que lo tuyo fue más terrible, ¿no? Claro, no podemos buscar, cada proceso es único e individual, incluso que eso también es complejo en una familia, cuando hay una pérdida, sea de un papá o de una mamá o de un hermano, no podemos pretender que todos los miembros de la familia lo van a vivir de igual manera. Sabemos que hay duelos específicos que lo viven los niños, los adolescentes, los adultos mayores también, que tenemos que incluirlo, las personas discapacitadas. O sea que el duelo no cabe dentro de un recetario, para hacerte más claro. Y hablando de procesos, pues tiene también etapas, ¿no? Y se hablan de hay autores que hablan de 5, de 6, de 7 etapas. Si podríamos mencionar cuáles son esas etapas del duelo y si estas etapas son lineales, como que, ya yo pasé la segunda, voy para la tercera ahora, o podría volver a la primera. Esa es parte, qué bueno que me lo comente, porque eso es parte de la cultura popular. Indudablemente hay una doctora, que es la doctora Kübler-Ross, que fue psiquiatra suiza radicada en Estados Unidos, que trabajó con enfermos terminales. Ella delineó una serie de etapas, a grosso modo el shock o la negación, la protesta, que es como la ira, la desorganización, que es como la depresión, y luego la aceptación. Realmente en el siglo XXI ya se ha comprendido que el duelo no se puede vivir así, con etapas sucesivas. Ella inclusive lo dijo. Lo que pasa, como te digo, es la cultura popular que ha hecho como querer que el duelo tiene un tiempo de inicio y un tiempo de conclusión, y ya eso está totalmente descartado. El duelo, primero, como te decía, es un proceso totalmente individual. Hay personas que nunca van a sentir esa ira que se menciona. Otras personas, la aceptación y del cierre es un mito, porque tú nunca vas a olvidar tu ser querido. Puede pasar 20 años, lo que sí tú aprendes a vivir con la pérdida. Entonces ya ahí sí hablamos de tareas, que es la manera más moderna de enfocar los procesos de duelo. Ya la aceptación, tú tienes que trabajar el tema. Tú sabes que hay un duelo inicial, que es el duelo como reciente, un duelo intermedio y un duelo tardío.
O sea que tú vas viviéndose, generalmente, no me gusta decir tiempo, Ricardo, pero el primer año es muy difícil. Claro. Normalmente es muy difícil, aunque hay diferencias individuales. Sí. Pero vamos a decir que lo que nos puede indicar cómo la persona va manejando su proceso es cómo se va reinsertando en la vida. Y cómo, eso no quiere decir que tenga días grises, Claro. que tenga bajones, porque el duelo oscila entre momentos de mucha tristeza, de mucho llorar, que el llorar no es negativo, que la gente se asusta cuando, ay no, ya está bueno, ya no llore más. No, la persona tiene que vivir sus emociones, claro, como te decía, es muy individual. Hay personas que son más reflexivas, más introspectivas, que no les gusta mostrar sus sentimientos, pero eso no quiere decir que no están viviendo su proceso. Wow. Eso quiere decir que un día que yo sienta de alguna manera que ha avanzado mi proceso, pero hay otro día en que sienta, ay, pero mira, estoy como viendo hacia atrás, es normal. Claro, y están fechas específicas. Claro. Bueno, sin a los aniversarios, los cumpleaños, Claro. porque como te decía, el primer año es el recorrido de todo. El Día de las Madres, el Día de los Padres, si es el caso de mamá Claro. o papá, fechas de cumpleaños y Navidades. Sí. Las Navidades es un tema, o sea, o fechas así de mucha celebración, muy contrastante para personas que están viviendo procesos de duelo, no necesariamente recientes, pueden ser duelos también que hayan ocurrido meses atrás o incluso años atrás. Es muy difícil. Y precisamente sí, como estamos en Navidad, quería hacerle esta pregunta porque para muchos es la época más feliz del año. De hecho, los anuncios comerciales, la publicidad nos venden como que es la época más alegre, la época de los abrazos, de los reencuentros, Sí. que los que viven lejos vienen y regresan y pasamos unas fechas muy maravillosas, pero no todo el mundo lo vive de esta manera, Exacto. por estas mismas pérdidas que se dan en estas fechas. Y obviamente me imagino que la respuesta está acá, en la familiaridad, en el compartir que se propicia en esta fecha. Uh-huh. Entonces, yo que he pasado por un duelo de que no tengo a mi ser querido para celebrar esta fecha tan significativa, pues se nos hace pues bastante difícil. ¿Tiene usted en su consulta quizás un aumento de consulta en esta época específica por estos temas que estamos hablando? Mira, realmente los dolientes se sienten, muchas veces te lo dicen, yo me siento como disociado, como que yo no formo parte de esta algarabía. E incluso muchas veces hay una falta de, quizás por desconocimiento, porque hace falta mucha psicoeducación en este tema del duelo, que a veces la persona con las mejores intenciones le dicen, no, pero tú tienes que venir a mi casa, o tú tienes que ir a la boda de mi hijo, o tú tienes que participar en tal actividad. Tenemos que respetar los ritmos de los dolientes. Sí, como tú decías, planificar con los dolientes que están viviendo duelos muy recientes, cómo va a vivir las Navidades. Eso es un tema que siempre lo trabajamos en consulta. No esperar que llegue la fecha difícil, sino cómo tú has pensado. Y es un tema que lo trabajo con planificación, cómo tú quieres, cómo tú deseas, tanto con la pareja, el individuo y la familia. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque pueden haber resentimientos. Pero mira, se murió mamá y mi hermano está celebrando. Pero tal vez él está celebrando porque para él tiene mucho sentido hacer su grupo de amigos y su familia, no necesariamente una fiesta. Entonces tenemos como que trazar como los lineamientos. Uh-huh. Entonces para el público que está afuera, yo te diría respetar, no imponer, acordándonos que el duelo tiene su tiempo, su proceso. El duelo no es como una enfermedad. O sea, quiero que quede claro, el duelo no es una enfermedad que tú te tienes que tomar un medicamento para sentirte mejor. Claro, eso quiero también enfatizarlo. Hay situaciones, Ricardo, que la persona necesita un apoyo extra, o sea, farmacológico. También, sí, uh-huh. Acudir a un psiquiatra porque la persona no está durmiendo. La persona se siente que no puede salir de un estado, de un túnel oscuro, a pesar del acompañamiento profesional con el psicólogo experto en duelo. Entonces sí, porque hay que ver el historial también. Si estamos hablando de una persona
depresiva o excesivamente dependiente de esa persona o de la forma que falleció. Como te decía, en caso de suicidio, los suicidios son devastadores. Claro. Y están ocurriendo muchas pérdidas por suicidio. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Ya. Cuando hablamos específicamente, quizás con propiedad, de un duelo complicado o un duelo patológico, ¿cuándo podemos decir, bueno, esta persona está viviendo un duelo complicado? Ok, tenemos que evaluar, como te decía, algunos aspectos de la pérdida, porque hay pérdidas que son más impactantes, más difíciles, pero tenemos que ver el historial del doliente, tenemos que ver cómo se va expresando. Si la persona te dice mi vida, al principio te puede decir mi vida no tiene sentido y yo no voy a ser feliz, al principio te lo puede decir como parte del proceso natural, pero la persona que ya está viviendo duelos complicados están como enchivadas, como no tienen como, vamos a decir, un aliento para salir adelante, sienten que tienen hasta ideas suicidas, pensamientos suicidas, de no querer estar aquí, de querer reunirse con su ser querido, se aíslan, muchas veces se aíslan porque sabemos que los duelos, como mejor lo podemos vivir, hay que tener su momento de soledad y de introspección, pues tú no puedes estar con muchas voces alrededor, pero también tú necesitas el acompañamiento de personas que te puedan apoyar, acompañar. Entonces también tenemos que prestar atención cómo la persona está evadiendo, si está consumiendo mucho alcohol o si está teniendo compras compulsivas, que es una manera de anestesiar el dolor, o si la persona está en un tema de adicción específico, ¿no? La comida, o la persona, por ejemplo, no está durmiendo o está demasiado violenta, demasiado irritable. Esto es un rango como en 6 meses que tú veas que la persona no sale adelante. Y entendiendo el historial también, porque puede ser también, Ricardo, que ha pasado ahora en el COVID, que a la persona se le han juntado muchas pérdidas. Claro. O sea, ha perdido el trabajo, tiene una persona delicada de salud o que se haya muerto a su alrededor y tiene mucha carga en general. Entonces como que la persona no tiene como los mecanismos para poder salir adelante. Y precisamente, Rosa Mariana, hablando de la pandemia, pudimos ver que a principios del confinamiento y todo aquello que vivimos, las personas que perdían seres queridos, los deudos, pues no pudieron hacer de alguna manera los rituales acostumbrados, tuvieron, yo digo, un doble dolor porque perdieron a su familiar y no pudieron recibir también las condolencias de sus familiares. O estaban lejos. O estaban lejos, no podían, o era como del hospital al cementerio. No se pudieron despedir. No se pudieron despedir, la persona murió sola. Claro. Todo esto... por supuesto, son factores que complejizan el proceso de duelo. Exacto. Ya se está hablando de así como se dice del desorden de estrés postraumático, se está hablando del post-COVID postraumático. Que de alguna manera, ¿qué podemos recomendarle, decirle a estas personas que vivieron al principio de la pandemia esta situación? Porque ya yo creo que las medidas se han flexibilizado. Sí. Una persona muere de COVID, yo creo que recibe de alguna manera, poder velarlo por lo menos unas horas determinadas. Pero aquellas personas que no lo pudieron vivir y que ahora mismo dicen y que nos están viendo, ¿y qué hago yo? Que no pude despedirme. O que tiene una carga de culpa, sí, de alguna manera. Sí, que no puede ser racional o irracional, pero tiene una carga de culpa. O tenía una relación un poco ambivalente con esa persona y hubo situaciones que no pudo cerrar. Sí. Bueno, lo primero que les diría es que busquen un apoyo profesional, porque sabemos que los duelos no procesados adecuadamente luego van a tener su costo, sea en la salud física o mental de la persona. Entonces se necesita procesar toda esa carga que tal vez la persona, como tú dices, algunos sí vivieron tipos de rituales simbólicos. Las redes ayudaron mucho en eso,
se hacía reuniones. Yo tuve muchos pacientes que trabajaron con familiares de fuera e hicieron hasta memoriales a través de Zoom, hacían memoriales a través de Zoom, con un recordatorio y hacían canciones y todo eso, pero otras personas no tuvieron esas facilidades y se sienten que de verdad no cerraron como eso. Tú puedes hacer muchísimas actividades, pero ya eso es en una terapia que tú debes, guiado por un profesional, porque, como te digo, puede tener un alto costo en la salud física y mental del ser humano. Por eso vemos, por ejemplo, personas que si no han cerrado bien un duelo, frente a otra pérdida que ni siquiera es propia, es como si lo vivieran totalmente. Y no importando el tiempo que haya pasado. Se sobregiran totalmente. Y incluso con otra pérdida que tú tengas, tú mismo, que tú tengas una reacción que hasta tú mismo te sorprenda, pero ¿por qué yo estoy reaccionando de esta manera, como tan desmedida, tan sobreirada? Y es precisamente por eso, porque tú inhibiste toda esa carga emocional, todo eso. Y entonces, de alguna manera, porque como te decía al inicio, el duelo es un proceso natural, pero si tú te lo tragas, es como si tú tuvieras un tigre dentro de tu cuerpo, que no te deja dormir, tiene pesadillas y tiene muchas otras manifestaciones, o sea, la persona está desregulada totalmente. Usted hablaba también de un principio de explicar de alguna manera a los niños desde temprana edad lo que son las pérdidas. Muchas personas lo he podido vivir, de que prefieren no llevar al niño a la funeraria, no llevar al niño al cementerio. Me imagino que esto va a depender también de la edad del niño, pero ¿de qué manera podemos manejar el tema de la pérdida de un ser querido con el niño? Hay una regla básica, que de acuerdo a cómo los adultos manejen sus propias pérdidas, asimismo los niños se les va a permitir que vivan el duelo. Por supuesto, los niños, yo te diría, desde pequeñitos, ellos perciben y se dan cuenta de lo que está pasando y tienen una serie de reacciones también que muchas veces los adultos no entienden, o se vuelven irritables, lloran mucho, o vuelven a tener conductas regresivas que ya habían superado. Entonces tenemos que tener pendiente mucho la personalidad del niño y hablarle siempre, Ricardo, la verdad, hasta en caso de suicidios. Oye, qué fuerte. Sí. A los niños se les explica, hay una manera de hablarle y de decirle a los niños. Tú no puedes mantener al niño totalmente ajeno, y mucho menos ahora con las redes. O sea, un niño tú le escondes una realidad de su familia y en el colegio el amiguito le va a decir, yo supe que tu papá o tu tío o quien fuera le pasó tal cosa. Entonces, de llevarlos a la funeraria, yo siempre recomiendo que los niños deben ser incluidos, por supuesto, pero depende de la edad, depende de cómo, si la persona tiene vamos a decir, una madrina, una tía o una amiga muy querida que acompañe al niño y le explique lo que va a ver, porque para el niño es algo que puede ser muy traumático, incluso de adulto. Yo he tenido pacientes que me dicen, a mí no me explicaron nada y me llevaron a la funeraria y yo lo que vi fue una cantidad de gente llorando, desesperada, y me impactó, y también explicarle cómo va a estar el cuerpo, si va a estar el féretro abierto, explicarle en caso de que se haga una cremación. O sea, hay que explicarle, a los niños hay que hablarle. Obviamente, los niños entienden y los adolescentes todavía más. Claro, o sea, con palabras de acuerdo a su edad, ¿no? De acuerdo a su edad. Ya. Hay algo importante, Rosaura, que creo que eduquemos a la población sobre qué decir y qué no decir a unos deudos. Sabemos que quizás sin ninguna mala intención la gente le dice a un deudo, ay, mira, no llore, pero quizás es porque no te quiero ver sufrir, que eres mi amigo, que eres mi amiga, que eres mi familiar, pero sabemos obviamente que el llanto es natural y que es la manera natural del cuerpo, ¿verdad?, de nosotros poder expresar nuestras emociones. Pero si nos pudiéramos decir así bien rapidito, ¿qué decir y qué no decir a una persona que está pasando por una pérdida? Yo te voy a responder de acuerdo a las voces de los dolientes, sí. Lo que los dolientes me han comentado a mí a través de todos estos años de trabajo de consulta. Lo primero que me dicen es que la gente muchas veces no los deja hablar
de su ser querido. Porque a veces la persona piensa, si le menciono el nombre se va a poner muy triste. No, eso es una. Lo otro es escuchar, dejar que, como yo te decía al inicio, la persona tiene su ritmo de vivir su proceso de duelo. No decirle, yo sé lo que es eso, ya yo pasé por eso. O preguntarle, ¿cómo tú te sientes? Claro que no se va a sentir bien. Es hablar un 20%, yo diría, y escuchar un 80%. Y serle útil. ¿Qué es ser útil? Llevarlo al niño a alguna diligencia, hacerle una compra en el supermercado, llevarle una comida, no sentarse desde por la mañana hasta la noche en una casa ahí, porque las personas necesitan descansar, eso es otro punto. Uh-huh. Yo agradezco muchísimo el apoyo de mis amigos, de mi familia, pero a veces no me dejan descansar. Uh-huh. Entonces también tener eso, respetar eso. Y nunca decirle, yo sé lo que es eso, porque yo pasé por eso. Cada duelo es diferente. Qué interesante. En resumen. Sí, qué interesante. Y bueno, y sí, para casi concluir este interesante encuentro, pues me gustaría que nos dé algunas recomendaciones así a grosso modo para las personas que en este momento están transitando un duelo, pero se siente que están en un túnel sin salida, uh-huh. que no hay esperanza. Usted que tiene tantos años trabajando el tema y que ha visto personas otra vez uh-huh. amar la vida, que quizás llegaron a consulta, a terapia, diciendo que no iban a poder. Exacto. Y usted ha visto luego obviamente del trabajo terapéutico, han vuelto a reenganchar, a amar la vida otra vez como claro. antes de la pérdida. ¿Qué decirle a esas personas que nos están viendo? Bueno, primero que sean pacientes y compasivos consigo mismos. Muchas veces yo les digo a mis pacientes, llévense hora por hora. Tratar de tener momentos para recordar, para vivir, para tener momentos de introspección, de silencio, como de conectarse con la pérdida, pero también hay que conectarse con la vida. Aunque sea tomándose un café caliente, una leche caliente, sentándose frente a la naturaleza, tener momentos de introspección, como te decía, que alguna persona puede ser oración, eso es muy libre. Uh-huh. Y buscar también la ayuda y el apoyo y hablar, escribir, para algunas personas el escribir o también dibujar o estar con una mascota. El tema es autocuidado, autorregularse y saber entender que es un proceso difícil, pero que se sale adelante. Qué interesante. Bueno, usted ha escrito varios libros, me gustaría que por favor me los presentara. Para que también la gente lo pueda apreciar, lo pueda ver. Este es El duelo, un camino hacia la transformación. Este libro ha tenido ya varias reediciones. La última fue en el 2007, que le agregamos varios capítulos. Es un libro básico que explica mucho todos los diferentes tipos de pérdida, desde el divorcio, enfermedades, pérdida por muerte, situaciones en los niños, los adolescentes. Y que es interesante no esperar a tener duelo para comenzar a buscar información, sí, ¿verdad? Correcto. O sea, correcto. Porque en algún momento vamos a vivir una pérdida. Todo el que está vivo va a vivir de alguna manera una pérdida. Este libro se puede encontrar virtual por Amazon okay. o otras, y aquí también en el país. Después escribimos Comprensión del duelo en el siglo XXI, que son 20 capítulos totalmente diferentes, que tratamos muchos temas variados que no están tocados en el primer libro. Perfecto. Pérdida de mascota, trauma, migración, muchos temas. Y por último, este es el pequeñito, que lo hicimos a petición de la Fundación Blandino. Es una guía de duelo básica para cualquier persona quiera familiarizarse con conceptos básicos y como tú me preguntabas hace un momento, cómo ayudar, qué hacer, y explicando lo que es el duelo. Es una guía de duelo que se llama Transitando por el duelo. Excelente, y me gustaría también, Rosa Mariana, que usted pueda dar sus redes sociales y su número si tiene el consultorio, por si alguna persona pues quiere consultar. No sé si usted está viendo pacientes vía virtual o presencial. Presencial y virtual. Ambas. Okay. Sí, ¿Cómo le podemos conseguir? Bueno, yo estoy en Instagram, que por cierto pongo muchos posts del área de duelo, de trauma. Rosa.brea en Instagram, y me pueden contactar vía WhatsApp 809-852-4653.
Y ahí pueden hacer su cita. Sí, ahí nos podemos entrar en contacto. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo, la verdad que creo que es un gran aprendizaje, es muy enriquecedor todo lo que hemos hablado para toda la comunidad del Listín Diario que nos sigue en todas partes del mundo a través de listindiario.com y obviamente a través de todas nuestras plataformas digitales. Así que muchísimas gracias, hasta un próximo encuentro.